En la mesa de la cena, con la boca llena de carne, mi yerno me apuntó con el tenedor y soltó la frase para que todos escucharan. Aquí en casa el que manda soy yo. La vieja solo come si pide permiso, dijo, masticando su soberbia. Soy Ofelia, tengo 72 años, viuda, y toda mi vida tapicé muebles pesados para criar a mi familia. Lo que Esteban ignoraba, mientras reía, es que la silla que ocupaba y el suelo que pisaba tenían otro dueño. El comedor olía a asado de domingo, a carbón consumido y a la loción barata para después de afeitar que Esteban usaba religiosamente. Era una habitación amplia, diseñada por mi difunto marido, Roberto, hace más de 40 años. Las paredes, que alguna vez estuvieron pintadas de un tono durazno cálido que yo misma elegí, ahora lucían un blanco hospitalario, cortesía de la modernización que mi yerno había impuesto al mudarse. Yo estaba sentada en la cabecera opuesta a la suya, el lugar que me habían asignado tácitamente desde hacía una década, un rincón donde la corriente de aire de la ventana mal sellada me golpeaba la nuca. No dije nada cuando pronunció esas palabras. Mi silencio nunca ha sido un espacio vacío, aunque ellos, en su infinita ignorancia, lo confundan con su misión. Mi silencio es un taller donde trabajo las cosas antes de sacarlas a la luz. Mientras la carcajada de Esteban rebotaba contra el cristal de la vitrina, bajé la mirada hacia mi plato. Había un trozo de carne a medio cortar, unas papas doradas, un poco de ensalada. Comida que, irónicamente, había sido comprada con el dinero que yo dejaba sobre la mesada de la cocina cada semana, simulando que era una pequeña ayuda de mi pensión, cuando en realidad era lo que sostenía el mercado de esa casa. La risa de Esteban era un sonido áspero, grueso, que le nacía desde el fondo de la garganta y le inflaba el pecho bajo la camisa a cuadros que llevaba desabotonada en el cuello. Era la risa de un hombre que necesita hacer ruido para convencerse a sí mismo de que existe. Pero lo que me heló la sangre, lo que verdaderamente me detuvo el pulso por una fracción de segundo, no fue su estruendo. Fue el eco que lo siguió. Levanté la vista 1 milímetro, lo suficiente para observar el otro lado de la mesa sin mover la cabeza. Allí estaba Valeria, mi hija. Su rostro, que alguna vez fue el de una niña curiosa y brillante, estaba contraído en una sonrisa nerviosa. Se reía. Mi propia hija se estaba riendo de la humillación pública de su madre. Era una risa débil, acobardada, el sonido de una mujer que ha decidido que es más fácil unirse al verdugo que defender a la víctima. Esa risa fue el punto exacto donde la piedad que aún me quedaba por ella se secó por completo. A su lado, mis nietos, Leo y Martina, 16 y 14 años. 2 adolescentes que crecieron respirando el aire tóxico que su padre exhalaba a diario. Leo soltó una carcajada abierta, mostrando los dientes, imitando la postura expansiva de Esteban, queriendo ser la copia fiel del macho alfa de la casa. Martina ni siquiera levantó la vista de la pantalla de su teléfono móvil, pero una sonrisa torcida asomó en la comisura de sus labios. Para ellos, yo no era la mujer que los había cuidado en sus fiebres infantiles, ni la que les cosía los disfraces escolares, ni la que preparaba sus meriendas. Para ellos, yo era exactamente lo que su padre decía que era: la vieja, un mueble más y uno bastante deteriorado. La escena pareció congelarse en el tiempo. El tintineo de los cubiertos contra la loza, el zumbido del refrigerador en la cocina contigua, la respiración pesada de Esteban al recuperar el aire después de su propia gracia. Todo se volvió nítido. A mis 72 años, he aprendido que la vida te da momentos de claridad absoluta, instantes donde el velo de la costumbre se rasga y puedes ver la estructura real de las cosas. Yo entendía de estructuras. Toda mi vida me dediqué a la tapicería de muebles pesados. Conozco la diferencia entre una madera podrida y una madera sólida. Sé que un sillón puede verse hermoso por fuera, cubierto de terciopelo o brocado, pero si los resortes están vencidos y el esqueleto está astillado, tarde o temprano se va a desmoronar cuando alguien se siente de golpe. Esa familia, sentada alrededor de mi mesa, era un mueble podrido. Esteban limpió su boca con la servilleta de tela, arrugándola sin cuidado y arrojándola junto a su plato. Me miró fijamente, esperando mi reacción. Él se alimentaba de la confrontación,
Si yo lloraba, él se sentiría poderoso, el patriarca que impone disciplina. Si yo gritaba y me defendía, él me llamaría loca, histérica, y usaría mi alteración como prueba de que la edad me estaba afectando la cabeza. Lo había hecho antes. Las pocas veces que, en los primeros años de su invasión, intenté marcar un límite, él giraba la situación con una habilidad perversa para hacerme parecer la villana irracional, la suegra entrometida, que no dejaba vivir a los jóvenes. Pero yo ya no era la misma mujer de hace 10 años. La viudez te cambia el centro de gravedad. Cuando Roberto murió de un infarto masivo, el mundo entero se me cayó encima. Él era el ancla, el carpintero silencioso que construía los esqueletos de los muebles que yo luego vestía. Éramos un equipo perfecto. Él ensamblaba, yo tensaba. Cuando se fue, el silencio de esta casa me pareció insoportable. Fue en esa debilidad, en ese pozo de luto, donde Valeria apareció con su solución. «Mamá, no puedes quedarte sola aquí», me dijo una tarde, apenas un mes después del funeral, mientras yo miraba sin ver por la ventana del taller en el patio trasero. «La casa es inmensa. Esteban y yo hemos pensado que lo mejor es mudarnos contigo. Así te cuidamos, te hacemos compañía y nosotros dejamos de pagar alquiler. Es lo más lógico». Lógico. Una palabra tan aséptica para disfrazar un saqueo. Acepté porque el dolor me había dejado sin voluntad para discutir. Al principio fueron sutiles. Ocuparon el dormitorio de invitados. Luego, las cajas de Esteban empezaron a acumularse en el pasillo. Un mes después, me sugirieron que mi habitación principal, la que había compartido con Roberto durante 4 décadas, era demasiado grande para mí sola y que ellos, siendo 2, estarían más cómodos allí. Me trasladaron a la habitación del fondo, la que daba al callejón, más fría, más pequeña. No me quejé. Pensé que era el precio de no estar sola. Pero la soledad no se cura con la presencia de gente que te desprecia. Se agudiza. La invasión fue lenta, como la humedad que sube por los cimientos y que no notas hasta que la pared se descascara. Esteban empezó a tomar el control de las decisiones domésticas. Cambió la cerradura de la puerta principal porque la antigua se atascaba, y tardó 3 semanas en darme una copia de la llave nueva. Reorganizó la cocina, tirando a la basura mis ollas de hierro esmaltado para comprar sartenes de teflón barato que se rayaron al mes. Y luego, el vocabulario. Dejó de llamarme por mi nombre. Pasé a ser la abuela, luego la señora, y finalmente, en los últimos años, cuando su negocio de repuestos automotrices empezó a ir mal y su frustración necesitaba un pararrayos, me convertí simplemente en la vieja. Todo eso pasó por mi mente en el 2.5 que siguió a su carcajada. Las manos me descansaban sobre el regazo, ocultas bajo el mantel. Mis manos. Si alguien quisiera leer mi verdadera historia, no tendría que buscar en mi rostro. Tendría que mirar mis manos. Los nudillos engrosados, la piel curtida, las cicatrices minúsculas en las yemas de los dedos, producto de décadas de lidiar con agujas curvas de tapicero y tachuelas rebeldes. Para tensar una lona cruda sobre un respaldo de madera de roble, se necesita una fuerza brutal. No es un trabajo de costura fina. Es un trabajo de tracción, de palanca, de aguante. Tienes que tirar de la tela hasta que sientas que los dedos se te van a dislocar, sostener la tensión con una mano, y con la otra disparar la grapadora neumática o clavar la tachuela antes de que la tela ceda 1 milímetro. Si aflojas, el trabajo queda arruinado. Yo sé cómo no aflojar. Lo aprendí con sangre. Esteban seguía mirándome, con esa sonrisa autosuficiente, el tenedor aún en el aire como la batuta de un director de orquesta mediocre. Esperaba mi rendición. Esperaba que yo bajara la cabeza, que murmurara una disculpa por existir, por consumir oxígeno en su casa, o que me levantara llorando hacia mi cuarto, dejándoles el terreno libre para seguir devorando el asado. En lugar de eso, tomé el cuchillo y el tenedor que estaban sobre la mesa. Con movimientos precisos, lentos, los alineé perfectamente paralelos sobre mi plato, la hoja del cuchillo mirando hacia adentro, como mandan las reglas de etiqueta que a él jamás le importaron. El simple roce del metal contra la cerámica hizo un ruido leve, pero suficiente para que el silencio de la mesa se volviera un poco más pesado. Levanté el rostro. Mi expresión era plana, desprovista de cualquier emoción legible.
No había enojo en mis ojos, ni tristeza, solo un cálculo frío. Lo miré directamente a los ojos. Él parpadeó, desconcertado por mi falta de reacción emocional. La sonrisa en su rostro titubeó, perdiendo un poco de su filo. Entiendo, dije. Mi voz salió clara, sin un solo temblor. No necesité elevar el volumen. En una habitación llena de gente ruidosa, la voz más baja es la que exige atención obligatoria. Pero mañana recordarás esto. Fueron solo 7 palabras. No hubo amenazas escandalosas. No le recordé todo lo que había hecho por ellos. No le grité que yo había pagado la carne que él estaba masticando. No le mencioné a mi difunto marido. Solo le di una certeza temporal. Mañana. La reacción fue inmediata, aunque contenida. Esteban frunció el ceño. El tenedor bajó lentamente hasta descansar sobre su plato. La confusión cruzó sus facciones gruesas. Valeria me miró con los ojos muy abiertos, la risa nerviosa muriendo en sus labios, reemplazada por un destello de genuina alarma. Ella me conocía, al menos un poco. Sabía que yo no era mujer de teatro ni de frases vacías. Si yo decía algo, tenía un peso. Los adolescentes, ajenos a las corrientes subterráneas de tensión adulta, simplemente me miraron como si yo hubiera empezado a hablar en otro idioma, y luego volvieron a lo suyo. ¿Qué se supone que significa eso?, ladró Esteban, intentando recuperar el terreno perdido, su tono teñido de una brusquedad defensiva. ¿Me estás amenazando en mi propia mesa? No le respondí. El silencio, de nuevo, como arma. Lo dejé flotar en su propia inseguridad. No le debía una explicación. No le debía nada. Con una calma que requirió cada onza de disciplina que había forjado en mi vida, apoyé las manos sobre el borde de la mesa y me puse de pie. El roce de la madera bajo mis palmas fue un recordatorio físico de quién había construido ese mueble. Roberto había lijado esa madera durante semanas hasta dejarla suave como la seda. Yo conocía cada veta, cada nudo oculto bajo el barniz oscuro. Me erguí en toda mi estatura. Soy una mujer pequeña. La edad me ha encogido un poco, pero en ese momento proyecté una sombra que pareció oscurecer el rincón donde estaba sentado mi yerno. Buen provecho, dije, dirigiéndome a la mesa en general. Me di la vuelta y comencé a caminar hacia el pasillo. Mis pasos eran medidos. No huía, me retiraba estratégicamente. A mis espaldas, escuché el resoplido de indignación de Esteban, el sonido de su silla raspando contra el suelo de parqué, como si quisiera levantarse para seguirme, para forzar el conflicto que yo le acababa de negar. «Déjala, Esteban, ya sabes cómo se pone a veces». Escuché la voz aguda y apresurada de Valeria, interviniendo para apaciguarlo, para mantener su frágil paz doméstica intacta. «Está cansada, no le hagas caso. No le hagas caso». Las palabras de mi hija flotaron en el aire viciado del comedor y me golpearon por la espalda mientras me alejaba. Eran el epitafio perfecto para nuestra relación. Valeria había elegido su bando hacía mucho tiempo. Había elegido la comodidad de la sumisión ante un marido tirano sobre la lealtad a la madre que le dio todo. Y yo, que durante años me había aferrado a la esperanza absurda de que algún día ella despertaría, de que algún día vería a Esteban por lo que realmente era, finalmente dejé caer esa carga. Fue un alivio extraño, frío y definitivo. Ya no tenía que protegerla. Ya no tenía que medir mis acciones para no causarle problemas en su matrimonio. Valeria era un adulto y había tomado su decisión. Ahora tendría que vivir con las consecuencias de la mía. Atravesé el pasillo largo que conectaba la zona social de la casa con las habitaciones. La madera del suelo crujió bajo mis zapatos con un sonido familiar. Conocía esta casa en la oscuridad total. Podía caminar con los ojos cerrados y saber exactamente dónde estaba cada junta, cada desnivel. Ellos vivían aquí, pero la casa me hablaba a mí. Llegué a mi habitación, la del fondo. Empujé la puerta y entré. Encendí la lámpara pequeña que estaba sobre la cómoda de caoba, otro mueble rescatado y restaurado por mis propias manos. La luz amarilla bañó el cuarto pequeño. Era mi refugio. El único lugar de la propiedad donde las cosas estaban ordenadas según mi voluntad. Había fotografías de Roberto, algunos libros de botánica que me gustaba hojear antes de dormir, y sobre un paño de fieltro verde, cuidadosamente apoyadas, mis herramientas más preciadas. Me acerqué a la cómoda.
Allí descansaban mis tijeras de sastre de hierro fundido. Eran unas tijeras inmensas, pesadas, de color negro mate, con las hojas afiladas como navajas de afeitar. Tenían más de 40 años conmigo. No eran tijeras para cortar papel o hilos sueltos. Eran herramientas diseñadas para atravesar cuero grueso, lona encerada, capas múltiples de tela de tapicería sin que la mano temblara ni el corte se desviara. El peso del hierro en la mano exige respeto, requiere que la muñeca esté firme. Si dudas al cortar, la tela se deshilacha, el corte queda irregular y la pieza entera se arruina. Hay que tener la decisión tomada antes de cerrar las hojas. Levanté las tijeras de la cómoda. El contacto frío del hierro fundido contra mi piel caliente fue reconfortante. Pesaban casi 1 kilo. Mis dedos, deformados por la artritis incipiente y los años de esfuerzo, encontraron instintivamente los huecos de los mangos asimétricos, encajando a la perfección, como si las tijeras fueran una extensión natural de mi propio cuerpo. Me quedé allí, de pie en el silencio de mi habitación, sosteniendo el peso del hierro. A través de las paredes cerradas, aún podía escuchar el murmullo amortiguado de la cena en el comedor. Podía imaginar a Esteban, volviendo a su asado, sintiéndose victorioso por haber tenido la última palabra, convencido de que mi retirada era una señal de cobardía. Podía imaginar a Valeria, respirando aliviada porque la tormenta había pasado sin que se rompieran los platos. Qué equivocados estaban. Esteban pensaba que el poder residía en el volumen de su voz y en su lugar en la cabecera de la mesa. Pensaba que por ser más grande, más joven y más ruidoso, la realidad le pertenecía. Creía ciegamente que esta casa, este techo que lo cobijaba de sus propios fracasos financieros, era suyo por derecho de matrimonio, porque yo era solo una anciana que esperaba la muerte en el cuarto del fondo. Él no sabía nada sobre las raíces de esta casa. No sabía sobre los papeles firmados en silencio, sobre las cláusulas redactadas con precisión quirúrgica años antes de que él siquiera conociera a Valeria. No sabía de la estructura invisible que sostenía su falsa autoridad. Él veía la tela, pero ignoraba el esqueleto. Pasé el pulgar por el borde liso de la hoja superior de la tijera. Estaba perfectamente afilada. Siempre me encargué de mantener mis herramientas en condiciones óptimas. Nunca se sabe cuándo habrá que hacer un corte limpio, un corte que separe lo inservible de lo que aún tiene valor. Mañana. Le había dicho que mañana recordaría esto. No era una frase hecha, era un plazo exacto. Caminé hacia la puerta de la habitación. Con la mano libre, giré la llave en la cerradura, escuchando el clic seco del mecanismo al encajar. Un sonido pequeño, ordinario, pero que esta noche tenía la cualidad de un cerrojo de bóveda cerrándose para siempre. Dejé las tijeras sobre la mesa de noche y me senté al borde de la cama, sintiendo la firmeza del colchón bajo mi peso. La cena había terminado para mí, pero el verdadero trabajo, el trabajo para el que me había estado preparando en silencio durante la última década, apenas comenzaba. Respiré profundo, el aire fresco de la noche entrando por la rendija de la ventana. No sentía cansancio, al contrario, sentía una lucidez afilada, peligrosa, la misma lucidez que sentía cuando extendía una pieza nueva de tela sobre la mesa de corte, calculando mentalmente los ángulos, sabiendo exactamente dónde meter la tijera para que la pieza encajara a la perfección y no hubiera marcha atrás. Esteban había exigido sumisión absoluta. Había declarado que en esta casa el que mandaba era él. Muy bien, mañana le mostraría exactamente de quién era la casa. El amanecer llegó con la lentitud de las cosas pesadas. No había dormido más de un par de horas, pero cuando abrí los ojos, antes de que el sol despuntara, mi mente estaba tan afilada como las tijeras de sastre que descansaban sobre mi mesa de noche. A los 72 años, el cuerpo te cobra cada noche en vela con dolores en las articulaciones y una rigidez que se instala en la base del cuello. Pero esa mañana ignoré el pinchazo en mi rodilla izquierda. Tenía un propósito, y el propósito es un combustible mucho más potente que el descanso. Me levanté en la penumbra de mi cuarto, esa habitación del fondo que me habían asignado como si fuera un trastero para antigüedades. Me vestí con cuidado. Elegí una blusa de algodón grueso, de esas que no se arrugan fácilmente, y una falda oscura.
Me peiné el cabello gris frente al espejo del armario, recogiendo los mechones rebeldes en un moño tirante en la nuca. No quería cabellos en la cara. Cuando vas a desarmar la vida de alguien, necesitas tener la visión completamente despejada. La casa aún respiraba en ese silencio profundo que precede a la rutina. El único sonido era el zumbido constante de la nevera vieja en la cocina, y si aguzaba el oído, los ronquidos graves de Esteban vibrando a través de las paredes del pasillo. Dormía con la tranquilidad de los cínicos, con la paz de quien se cree dueño absoluto del mundo que pisa. Tomé mi bolso negro de cuero, un bolso resistente que yo misma había remendado en las correas hace un par de años. Salí de mi habitación pisando exactamente en los bordes de las tablas del suelo de madera. Conocía de memoria cuáles crujían y cuáles guardaban silencio. Caminé por el pasillo a oscuras, pasando por la puerta cerrada del dormitorio principal. La puerta que alguna vez fue mía y de Roberto. Me detuve un segundo frente a ella. No sentí nostalgia, ni tristeza. Solo sentí la urgencia de limpiar la casa. En lugar de ir hacia la cocina, giré hacia la puerta trasera, la que daba al patio de baldosas rojas, y, al fondo, a mi taller de tapicería. El aire de la madrugada estaba helado y me golpeó el rostro apenas salí, pero lo agradecí. Me despertó por completo. El taller era una estructura independiente, construida por Roberto con bloques de cemento y techo de chapa acanalada. Esteban había intentado convertirlo en un depósito para las piezas oxidadas de su fracasado negocio de repuestos de autos, pero esa fue la única batalla que le gané en los primeros años de su invasión. Le dije que si ponía un solo fierro grasiento sobre mis mesas de corte, yo misma lo tiraría a la calle. Me llamó loca, pero no lo hizo. Desde entonces, el taller era mi territorio soberano. Abrí el candado pesado de la puerta de chapa con la llave que siempre llevaba colgada en una cadena bajo mi ropa. El olor familiar me recibió como un abrazo antiguo, una mezcla de polvo fino, acerrín seco, pegamento de contacto y el aroma áspero de la lona cruda. Encendí la luz fluorescente del techo, que parpadeó 2 veces antes de bañar el espacio con una claridad fría. Caminé hacia el fondo, esquivando un sillón orejero a medio tapizar. Fui directo a un viejo baúl de madera de roble que usaba para guardar retazos de cuero. Lo abrí, aparté los recortes gruesos que olían a animal curtido y presioné mis pulgares contra el fondo de madera. Con un clic sordo, la tabla cedió. Era un doble fondo que Roberto había diseñado para guardar nuestros pequeños ahorros cuando no confiábamos en los bancos. De allí saqué un sobre de papel manila, grueso y sellado con cinta adhesiva transparente. Lo sostuve en mis manos, sintiendo su peso. No era dinero, eran papeles. Papeles que firmé hace 5 años, cuando la invasión de Esteban pasó de ser una incomodidad temporal a una tiranía permanente. Valeria y él siempre asumieron que la casa ya era de ellos. Como yo era viuda y Valeria mi única hija, daban por sentado que el traspaso era un mero trámite natural, que yo ya no tenía voz ni voto sobre el ladrillo y la mezcla que Roberto y yo pagamos con sudor. Pero yo nunca fui una mujer ignorante. Cuando vi cómo Esteban empezaba a cambiar las cerraduras y a tirar mis cosas, supe que necesitaba una red de seguridad. El sobre contenía la prueba de que yo nunca les había cedido la propiedad. Contenía un documento notarial, firmado y sellado, que establecía que ellos estaban en la casa bajo un permiso de uso temporal, una concesión que yo, como única y absoluta dueña, podía revocar en cualquier momento, sin necesidad de dar explicaciones ni plazos largos. Si el permiso se revocaba, pasaban a ser ocupantes ilegales. Guardé el sobre dentro de mi bolso negro, cerré el baúl y apagué la luz del taller. La trampa estaba armada desde hacía 5 años. Solo faltaba soltar el resorte. Al regresar a la casa, la luz del amanecer ya se filtraba por las ventanas del comedor. Entré a la cocina para prepararme un café. Sobre la mesa aún estaban los restos de la cena de anoche. El plato de Esteban, manchado de grasa y con los huesos de la carne apilados como un pequeño monumento a su glotonería. La servilleta arrugada, la copa sucia. Valeria, la abnegada esposa, había dejado todo así para limpiarlo por la mañana. Encendí la hornilla y puse la cafetera italiana al fuego. El ruido del agua hirviendo debió haber despertado a alguien, porque escuché pasos pesados arrastrándose por el pasillo. Era Esteban.
Llevaba unos pantalones de chándal grises y una camiseta blanca ajustada sobre su vientre abultado. Se rascaba la barba rala, con los ojos entrecerrados por la luz de la cocina. Se detuvo en el marco de la puerta al verme. Su expresión de somnolencia se transformó rápidamente en esa mueca de desdén que reservaba exclusivamente para mí. «Te levantas a hacer ruido temprano, vieja», murmuró, arrastrando las palabras con la voz pastosa por el sueño. «¿A dónde vas tan arreglada? ¿A darle de comer a las palomas en la plaza?» Me serví el café negro en mi taza de cerámica. No lo miré de inmediato. Dejé que el silencio llenara el espacio entre nosotros. Ese mismo silencio que a él tanto le incomodaba porque no sabía cómo llenarlo si no era gritando. Soplé el humo que salía de mi taza. Tomé un sorbo pequeño, sintiendo el líquido caliente bajar por mi garganta, y luego me giré hacia él. «Tengo un par de recados que hacer, Esteban», dije, con el tono de voz más neutro y desapasionado que pude encontrar. «Cosas de viejas, como tú dices». Él soltó una risa corta, nasal. Caminó hacia la nevera, abrió la puerta de un tirón y sacó una botella de agua, bebiendo directamente del pico. Al terminar, se limpió la boca con el dorso de la mano y me miró desde arriba, intentando usar su tamaño para intimidarme, la misma táctica barata de siempre. «Sobre lo de anoche», empezó, señalándome con el dedo índice. «Espero que se te haya pasado el berrinche. A tu edad, esas rabietas dan pena. Valeria se pasó la noche llorando por tu culpa. A ver si aprendes a comportarte en la mesa. Aquí hay reglas». Lo miré a los ojos. No había en ellos ni un ápice de remordimiento, ni siquiera la decencia de la duda. Estaba convencido de que su humillación de la noche anterior había sido una lección necesaria. Recordé sus palabras exactas. «Aquí en casa el que manda soy yo. La vieja solo come si pide permiso». «No te preocupes por mi comportamiento, Esteban», respondí, manteniendo la mirada fija, sin pestañear. «Te aseguro que a partir de hoy, las reglas en esta casa van a quedar mucho más claras para todos». Él frunció el ceño, confundido por mi falta de sumisión, pero su arrogancia era más grande que su inteligencia. Sonrió de lado, sacudió la cabeza como si estuviera lidiando con una niña tonta, y salió de la cocina arrastrando los pies de vuelta al pasillo. «Cierra bien la puerta cuando salgas», gritó desde lejos. «Y no te olvides de traer el pan». No le respondí. Lavé mi taza en el fregadero, sequé mis manos con un trapo limpio y salí por la puerta principal. La cerradura nueva, la que él había instalado para controlar quién entraba y salía, hizo un clic seco a mis espaldas. No me importó. Hoy sería el último día que esa llave tendría algún valor. Caminé las 4 cuadras que separaban mi casa de la parada del autobús. El barrio estaba despertando. Los comerciantes levantaban las persianas de metal de sus negocios con estruendo. Las madres arrastraban a los niños medio dormidos hacia la escuela. El olor a pan recién horneado flotaba en el aire frío de la mañana. Siempre me había gustado este barrio. Aquí llegamos, Roberto y yo, cuando apenas teníamos para comer. Aquí montamos el taller. Aquí nos ganamos el respeto de los vecinos, trabajando de sol a sol. Y no iba a permitir que un hombre que no sabía distinguir un destornillador de un cincel me arrebatara lo que construimos. El viaje en autobús hasta el centro de la ciudad duró 40 minutos. Observé por la ventanilla cómo las casas bajas del barrio se convertían en edificios grises y comercios apilados. Mi destino era una oficina pequeña en un segundo piso, justo encima de una antigua sastrería en la avenida principal. Empujé la puerta de cristal esmerilado que tenía letras doradas descascaradas. Mauricio Gómez, gestiones y trámites. El olor a tabaco negro y a papel viejo me envolvió al instante. La oficina era un caos ordenado de carpetas apiladas sobre sillas de madera, archivos de metal abollados y una máquina de escribir eléctrica que zumbaba suavemente en una esquina. Detrás de un escritorio atestado de papeles estaba Mauricio. Tenía 75 años. Llevaba unos tirantes gruesos sobre una camisa a cuadros y unas gafas de marco grueso que le hacían los ojos enormes. Mauricio no era un abogado de los que visten trajes caros y hablan con palabras que nadie entiende. Era un gestor de los de antes, un hombre de barrio que conocía todos los recovecos de los registros, los ayuntamientos y las notarías.
Él había ayudado a Roberto a sacar los permisos del taller hace 30 años, y fue a él a quien acudí en el más absoluto secreto cuando necesité redactar el documento que ahora llevaba en mi bolso. Al verme entrar, Mauricio dejó caer el bolígrafo que tenía en la mano y se quitó las gafas, sorprendido. «Ofelia, mujer, qué milagro. Y qué temprano». Se levantó despacio, apoyando las manos en el escritorio. «¿Pasó algo con la salud? ¿Estás bien?» «Estoy perfectamente, Mauricio», dije, acercándome y tomando asiento en la única silla libre frente a su escritorio. «Pero necesito que pongamos a trabajar el papel que me guardaste». Mauricio se dejó caer en su sillón. Su rostro se volvió serio, las arrugas de su frente marcándose con profundidad. Conocía la historia entera. Conocía a Esteban. Conocía la debilidad de Valeria. Conocía cómo me habían ido arrinconando en mi propia casa. Él mismo me había advertido años atrás que no los dejara instalarse, pero yo había sido una madre ciega por el luto. «¿Estás segura, Ofelia?», preguntó, bajando la voz, como si alguien pudiera escucharnos entre las pilas de expedientes. «Si activamos esto, no hay vuelta atrás. Le quitamos el suelo bajo los pies a tu yerno, y a tu hija también. Sabes que la ley te ampara, eres la dueña con todos los papeles en regla, pero la guerra que se va a armar en esa casa va a ser de las grandes». Abrí mi bolso negro, saqué el sobre de papel manila y lo dejé sobre su escritorio, justo encima de sus carpetas. «La guerra ya está declarada, Mauricio. Solo que hasta anoche yo era la única que estaba recibiendo los golpes en silencio». Le conté, sin alterar la voz, lo que había sucedido en la cena. Le hablé del asado, de la frase de Esteban, de la humillación delante de mis nietos. Pero cuando llegué a la parte de Valeria, mi voz tembló una fracción de segundo. Él dijo que yo solo comía si pedía permiso. Y Valeria se rió. Mi propia hija se rió de mí para complacerlo. Mauricio cerró los ojos un momento y negó con la cabeza. Suspiró profundamente, el sonido de un hombre que ha visto demasiadas miserias familiares a lo largo de su vida. Esa risa me cortó el último hilo, Mauricio. Continué, recuperando la firmeza. «Ya no hay nada que proteger ahí. Quiero que notifiques la revocación del permiso hoy mismo. Quiero que sepan, con un papel oficial en la mano, que a partir de este mediodía, si están bajo mi techo, son intrusos». Mauricio asintió despacio. Tomó el sobre, lo abrió y sacó el documento. Lo leyó por encima, ajustándose las gafas. «El documento es claro como el agua, Ofelia. Lo redactamos para que no tuviera fisuras. Dice claramente que el permiso de residencia temporal para Valeria y su grupo familiar depende de tu exclusiva voluntad, y que al momento de notificarles la cancelación, tienen 24 horas para abandonar el inmueble, perdiendo cualquier derecho a reclamar mejoras o permanencia». Mauricio me miró por encima de los cristales. «Voy a enviar a uno de mis muchachos con la notificación formal a la casa antes del mediodía. Se la van a entregar en la mano a tu yerno». «Perfecto. Pero no voy a esperar 24 horas para que él empiece a romper mis cosas en un ataque de furia», dije levantándome de la silla. «Necesito asegurar el perímetro. Voy a ver a Samuel». Mauricio esbozó una media sonrisa, una mezcla de respeto y asombro. «Estás armando una trinchera, Ofelia». «Estoy tapizando un mueble nuevo, Mauricio, y esta vez el esqueleto es de acero». Salí de la oficina de Mauricio sintiendo que me había quitado un peso de 100 kilos de los hombros. El reloj de la calle marcaba las 9:30 de la mañana. Aún me quedaba tiempo. Caminé unas calles más hasta llegar a una zona de talleres mecánicos y herrerías. El ruido de las amoladoras y el olor a metal quemado saturaban el aire. Me detuve frente a un portón azul descolorido que estaba abierto de par en par. Adentro, rodeado de chispas y hierros, estaba Samuel. Samuel tenía 30 años, brazos gruesos cubiertos de tatuajes y las manos perpetuamente manchadas de grasa y pintura. Había sido el último aprendiz de Roberto. Llegó a nuestro taller cuando era un adolescente perdido, huyendo de un entorno violento, y Roberto le enseñó el oficio, le enseñó a medir, a cortar, a tener paciencia. Samuel siempre nos trató como a los padres que nunca tuvo. Cuando Roberto murió, y yo tuve que reducir el volumen de trabajo, le regalé a Samuel algunas de las herramientas más pesadas para que abriera su propio negocio de restauración de muebles metálicos. Él nunca lo olvidó. Me acerqué al portón.
Samuel apagó la amoladora apenas me vio. Se levantó las gafas de protección y caminó hacia mí limpiándose las manos en un trapo sucio. «Doña Ofelia». Su sonrisa iluminó su rostro curtido. «Qué alegría verla. ¿Qué la trae por este lado de la ciudad? ¿Necesita que le afile las herramientas?» «Necesito algo más urgente, Samuel», dije, entrando al taller para alejarme del ruido de la calle. «Necesito que vengas a mi casa hoy, a las 2 de la tarde en punto. Trae tu taladro industrial, tu caja de herramientas y las cerraduras más pesadas y seguras que puedas conseguir». La sonrisa de Samuel desapareció, reemplazada por una expresión de alerta pura. Él conocía a Esteban. Había estado en la casa un par de veces y había visto cómo me trataba mi yerno. Samuel se había ofrecido a hablar con él más de una vez, pero yo siempre lo había frenado para evitar escándalos. «¿Pasó algo con el infeliz de su yerno, doña Ofelia?», preguntó Samuel, bajando la voz, sus músculos tensándose bajo la camiseta. Si le puso una mano encima, le juro que... «No me ha tocado, Samuel. Pero anoche me recordó que él cree que es el dueño de mi casa. Y hoy le voy a demostrar que está equivocado». Lo miré directo a los ojos, apelando a la lealtad que sabía que vivía en él. «Voy a revocarles el permiso para vivir ahí. Van a recibir la notificación al mediodía. A las 2 de la tarde, quiero cambiar todas las cerraduras de la casa, la puerta principal, la puerta trasera, y quiero que instales un cerrojo de seguridad en la puerta de mi taller. Y si Esteban se pone violento y decide no dejarme entrar o intenta sacarme a la fuerza, necesito a alguien de confianza a mi lado». Samuel no lo dudó ni medio segundo. Tiró el trapo sobre una mesa de trabajo y asintió con la cabeza, su mandíbula apretada. «A las 2 de la tarde estoy en su puerta, doña Ofelia, con cerraduras macizas y con mis 2 manos. Ese cobarde no le va a levantar la voz mientras yo esté ahí. Don Roberto me enseñó a ser un hombre derecho, y yo no voy a dejar que nadie le falte el respeto a su viuda. Gracias, muchacho. Sabía que podía contar contigo». Le di un apretón en el brazo y salí de la herrería. Ya no quedaba nada más por preparar. Las piezas estaban en el tablero. Mauricio iba a soltar el golpe legal. Samuel iba a garantizar la ejecución física. Y yo iba a estar allí para ver la cara de Esteban cuando el suelo bajo sus pies, ese suelo que pisaba con tanta soberbia, desapareciera por completo. Eran las 11 de la mañana. Decidí no regresar a casa todavía. Fui a una pequeña cafetería cerca de la plaza del barrio. Pedí un té de manzanilla y me senté en una mesa junto a la ventana. Desde allí podía ver a la gente pasar, ajena a la tormenta que estaba a punto de desatarse a unas pocas calles de distancia. El teléfono móvil que llevaba en el bolso, un aparato viejo que solo usaba para emergencias, permaneció en silencio. Valeria debía estar en su trabajo de medio tiempo en la farmacia. Los niños en la escuela. Esteban debía estar en la casa, viendo la televisión o intentando hacer negocios inútiles por teléfono desde el sofá de mi sala. Imaginé el momento exacto. El timbre sonando. El muchacho de la oficina de Mauricio entregando el sobre. Esteban abriéndolo con fastidio, esperando quizás una factura atrasada o publicidad. Sus ojos recorriendo las letras oficiales. Su cerebro lento tratando de procesar palabras como revocación, desalojo, derecho absoluto de propiedad. Miré el reloj de la cafetería. Faltaban 20 minutos para el mediodía. Mis manos descansaban sobre la mesa. Las miré. Los nudillos gruesos, las marcas del oficio. Toda mi vida había usado estas manos para arreglar lo que estaba roto, para darle nueva vida a estructuras viejas y cansadas. Pero a veces la madera está tan podrida que no acepta clavos nuevos. A veces, la única forma de arreglar un mueble arruinado es desarmarlo por completo, tirar lo inservible a la basura y quedarse solo con el esqueleto limpio. Esteban había dicho que yo solo comía si pedía permiso. Tomé un sorbo de mi té, sintiendo el calor reconfortante en el pecho. Hoy, él iba a aprender qué significa realmente depender del permiso de alguien más. Hoy iba a descubrir que la anciana silenciosa a la que despreciaba no era un mueble viejo. Era la dueña del aserradero entero. Pagué la cuenta, dejé una propina exacta sobre la mesa y salí a la calle. Caminé de regreso hacia mi casa con paso firme, sin apuro, marcando el ritmo de mi propia justicia. El viento de la tarde empezaba a levantarse, barriendo las hojas secas de las aceras. La hora había llegado. El movimiento estaba hecho.
y ya no había vuelta atrás. Caminé las últimas 2 cuadras hacia mi casa con la lentitud deliberada de quien sabe que el tiempo ahora juega a su favor. El sol del mediodía caía a plomo sobre las aceras de cemento, calentando las paredes de ladrillo visto de las casas de mis vecinos. A mi edad, el calor a veces sofoca, pero ese día lo sentí como un abrazo necesario, como el fuego que ablanda el pegamento viejo antes de arrancar una tela arruinada. No crucé la calle directamente hacia mi puerta. Me detuve en la pequeña plaza que quedaba justo en la acera de enfrente, un espacio modesto con 3 bancos de madera descascarada y un par de árboles de jacarandá que Roberto y yo habíamos visto crecer desde que eran apenas unas ramas delgadas. Me senté en el banco del medio, bajo la sombra rala, y crucé las manos sobre mi bolso negro. Desde allí tenía una vista perfecta de la fachada de mi casa. Las rejas negras, el pequeño jardín delantero que Valeria había dejado secar por pura desidia, y la ventana del comedor con las cortinas a medio cerrar. Esperé. El mundo a mi alrededor seguía su curso ordinario. Un perro callejero olfateaba la base de un farol. Un camión repartidor de agua embotellada pasó haciendo ruido con sus envases de plástico, y 2 señoras volvían del mercado arrastrando sus carritos de lona. Nadie sabía que, detrás de esa puerta de madera maciza que yo conocía tan bien, el pequeño imperio de tiranía doméstica de mi yerno estaba a punto de desmoronarse. Eran las 12:10 cuando escuché el motor agudo de una motocicleta. Un muchacho joven, con un casco a medio abrochar y una chaqueta cortavientos del color azul descolorido, frenó frente a mi reja. Llevaba una mochila cruzada sobre el pecho. Lo vi bajarse, revisar un papel que llevaba en la mano, mirar el número de bronce clavado en la pared de mi casa y asentir para sí mismo. Caminó hasta la puerta y tocó el timbre. El sonido del timbre llegó hasta donde yo estaba, un zumbido eléctrico y largo. Tardaron en abrir. Pude imaginar a Esteban maldiciendo desde el sofá, arrastrando los pies en sus pantuflas gastadas, molesto porque alguien interrumpía su sagrado descanso del mediodía. Finalmente, la puerta se abrió a medias. No pude ver el rostro de Esteban desde mi ángulo, pero reconocí su brazo grueso y velludo asomándose y la tensión en su postura al recibir el sobre de papel manila que el muchacho le extendía. Vi cómo el joven le señalaba una planilla, pidiéndole una firma. Esteban firmó de mala gana, arrebató el sobre y cerró la puerta de un portazo que hizo temblar el cristal de la ventana contigua. El mensajero de Mauricio se subió a su moto y desapareció por la esquina. Me quedé quieta en el banco, contando los segundos en mi cabeza. 1, 2, 3. Le tomaría unos instantes caminar de vuelta al comedor. Otros 10 segundos para rasgar el sobre. 15 segundos más para leer el primer párrafo y darse cuenta de que no era una multa de tráfico ni un aviso del banco. 30 segundos para que su cerebro, siempre tan lento para la decencia, pero tan rápido para la ira, procesara el significado de las palabras revocación absoluta, desalojo y 24 horas. Y entonces el sonido llegó. No fue un grito articulado, fue un rugido gutural. El bramido de un animal torpe que acaba de pisar una trampa para osos y siente el acero cerrándose sobre su pata. El sonido atravesó las paredes de mi casa, cruzó la calle y llegó hasta mis oídos con una claridad perfecta. Un instante después, escuché el golpe sordo de algo pesado estrellándose contra el suelo de parqué, seguido del crujido de la madera. Probablemente había pateado una de las sillas del comedor. Esas mismas sillas que Roberto había ensamblado a mano y que yo había tapizado con un brocado verde esperanza 40 años atrás. Me levanté del banco alisándome la falda. El espectáculo preliminar había terminado. Era hora de entrar al escenario. Crucé la calle sin prisa. Saqué la llave de mi bolsillo y la introduje en la cerradura principal. El metal hizo su clic habitual, un sonido que pronto sería historia. Empujé la puerta y entré en el pasillo oscuro. El aire de la casa estaba cargado, denso, vibrando con una energía violenta que casi se podía tocar. Caminé hacia la sala de estar. Esteban estaba allí, de pie en el centro de la alfombra, con el rostro inyectado en sangre, las venas del cuello abultadas como cuerdas tensas. Respiraba con dificultad, con el pecho subiendo y bajando de manera errática. A sus pies, hecha un bollo arrugado, estaba la notificación notarial. Cuando me vio entrar,
Sus ojos se abrieron desmesuradamente, pasando de la incredulidad a una furia asesina en una fracción de segundo. ¡Tú!, bramó, levantando un dedo tembloroso en mi dirección. ¡Vieja demente! ¿Qué maldita broma es esta? Me detuve a 2 metros de él. No retrocedí, no bajé la mirada, no crucé los brazos sobre el pecho en actitud defensiva. Dejé mi bolso negro sobre la pequeña mesa del recibidor, con movimientos pausados y precisos. La lentitud desespera a los violentos, los descoloca. No hay ninguna broma, Esteban, respondí, con la voz tan plana y fría como la superficie de una mesa de mármol. Es un documento oficial. Te sugiero que lo leas de nuevo si no entendiste alguna palabra. Puedo buscarte un diccionario si lo necesitas. Él dio un paso hacia mí, acortando la distancia. Su tamaño era imponente. Siempre lo había usado para empequeñecer a los demás, para proyectar una sombra de amenaza física sin tener que llegar a los golpes. Pero yo había lidiado con muebles de roble macizo que pesaban el triple que él. El volumen no impresiona a quien conoce los puntos de apoyo. «Yo no me voy a ir a ninguna parte», gritó, escupiendo las palabras, una fina llovizna de saliva volando por el aire. «Esta es mi casa. Yo vivo aquí. Mi esposa es tu hija. Tú no puedes sacarnos a la calle con un puto papel. Tu esposa es mi hija, sí, y por eso les permití quedarse temporalmente cuando me lo pidieron», dije, acentuando la palabra temporalmente, con la precisión de una tachuela clavándose en la madera. «Pero cometiste el error de confundir mi luto con debilidad y mi paciencia con sumisión. El permiso ha sido revocado. Tienes hasta mañana al mediodía para sacar tus cosas y desaparecer de mi propiedad». Esteban soltó una carcajada estridente, desquiciada. Se agachó, recogió el papel arrugado del suelo y lo sacudió frente a mi cara. «Este papel no vale nada, nada. Yo soy el cabeza de familia. Yo he mantenido esta casa». «Tú no has mantenido nada, Esteban», lo interrumpí, y esta vez mi voz, aunque baja, tuvo el filo de una cuchilla. «Llevas 3 años sin aportar un solo billete para la comida. Pago la luz, pago el agua, pago la carne que te tragaste anoche mientras te burlabas de mí frente a mis nietos. Eres un parásito que se instaló en el esqueleto de un mueble ajeno porque no tienes la capacidad de construir el tuyo propio». El impacto de mis palabras lo dejó mudo por un segundo. Su boca se abrió y se cerró sin emitir sonido. Nadie le había hablado así jamás. Valeria se pasaba la vida dorándole la píldora, alimentando su ego frágil para evitar sus rabietas, y yo había guardado silencio durante una década. Escuchar la verdad desnuda, cruda, pronunciada por la mujer a la que consideraba poco menos que un estorbo senil, fue un golpe directo a su línea de flotación. Antes de que pudiera recuperar el aliento para volver a gritar, la puerta principal se abrió de golpe. Era Valeria. Entró corriendo, tropezando con el felpudo del pasillo. Llevaba su uniforme de la farmacia, la bata blanca desabotonada y el rostro pálido, desencajado por el pánico. Esteban debió haberla llamado por teléfono a gritos apenas leyó el documento, exigiéndole que volviera a casa de inmediato. «Esteban, mamá, ¿qué está pasando?». Valeria miró de uno a otro, sus ojos deteniéndose en el papel arrugado que su marido apretaba en el puño. «Esteban me llamó al trabajo. Me dijo que nos estás echando. Mamá, dime que es una confusión. Dime que no hiciste esto». La miré. Ver a mi hija en ese estado de sumisión crónica siempre me había roto el corazón, pero ese día sentí algo diferente. Sentí la claridad quirúrgica de saber que el tejido estaba necrosado y no había forma de salvarlo sin cortar. Su primera reacción no fue preguntarme por qué lo había hecho, ni qué le había hecho él para llevarme a este límite. Su primera reacción fue suplicarme que retirara la amenaza para que su marido no se enojara. «No es una confusión, Valeria», le dije, sosteniéndole la mirada. «Es una notificación de desalojo. Tienen 24 horas». Valeria se llevó las manos al rostro, dejando escapar un sollozo ahogado. «Pero mamá, no puedes hacernos esto», lloriqueó, acercándose a mí con pasos torpes como una niña asustada. «Somos tu familia, son tus nietos. ¿A dónde vamos a ir? No tenemos ahorros. El negocio de Esteban no da para alquilar algo ahora mismo. Por favor, mamá, retira ese papel. Te prometo que Esteban no volverá a faltarte el respeto. ¿Verdad, mi amor?».
Valeria se giró hacia su marido, buscando en él una confirmación, una migaja de colaboración. Pero Esteban no estaba dispuesto a humillarse. Al ver la desesperación de su esposa, su propio ego volvió a inflarse. Encontró en el miedo de ella la fuerza que yo le acababa de quitar. «Yo no le voy a pedir perdón a esta vieja loca», rugió él, arrojando el papel al suelo de nuevo y pisándolo con la suela de su zapato. «Y no nos vamos a ir, Valeria, que llame a la policía si quiere. Quiero ver cómo unos uniformados sacan a rastras a dos adolescentes de su propia casa. Ningún juez va a permitir esta locura. Tú estás mal de la cabeza, Ofelia. Estás senil». El ruido de sus gritos llenaba la habitación, rebotando contra los muebles, creando una atmósfera de caos insoportable. Era su táctica de siempre, hacer tanto ruido que el oponente terminara rindiéndose solo por el deseo de volver a tener silencio. Pero yo ya no jugaba bajo sus reglas. Le di la espalda. Simplemente giré sobre mis talones y comencé a caminar por el pasillo hacia la parte trasera de la casa. «No me des la espalda cuando te hablo», gritó Esteban, dando un pisotón en el suelo. Escuché sus pasos pesados detrás de mí, intentando seguirme, intentando mantener la confrontación viva. Llegué al final del pasillo y entré en mi habitación. No cerré la puerta. Fui directamente hacia la mesa de noche, donde descansaban las grandes tijeras de sastre de hierro fundido. Las tomé por el mango frío y pesado. El contacto con el metal sólido me enraizó. Pesaban, y en ese peso estaba la historia de mi vida, el trabajo, el sudor, la fuerza que había necesitado para sobrevivir cuando el mundo se puso difícil. Salí de la habitación con las tijeras en la mano derecha. Esteban se había detenido en el marco de la puerta del pasillo, bloqueando el paso. Cuando vio el hierro negro en mi mano, su cuerpo entero se tensó. El instinto animal de supervivencia le hizo dar un paso atrás, sus ojos fijos en las hojas afiladas. Creía que iba a atacarlo. Creía que la violencia que él llevaba por dentro era la misma que habitaba en mí. Pasé por su lado sin siquiera mirarlo, manteniendo una distancia prudente, y caminé de regreso al comedor. La gran mesa de caoba estaba exactamente como la habían dejado anoche. El mantel de lino crudo que yo había bordado a mano hace 20 años seguía puesto. En el lugar donde Esteban se había sentado, había una mancha oscura y grasienta de salsa de carne que había goteado de su tenedor mientras hablaba y se reía de mí. Valeria me seguía los pasos, llorando en silencio. Esteban entró detrás de ella, manteniendo su distancia pero sin dejar de escupir amenazas. «¿Qué vas a hacer con eso?», preguntó él, su voz perdiendo un poco de volumen, teñida ahora de una cautela nerviosa. «¿Me vas a apuñalar, vieja loca? Valeria, llama a la policía, tu madre perdió la cabeza». No le respondí. Me acerqué a la cabecera de la mesa, al lugar exacto que él reclamaba como su trono. Apoyé la mano izquierda sobre la superficie del mantel, justo al lado de la mancha de grasa. Con la mano derecha, abrí las pesadas hojas de hierro de las tijeras. El sonido del metal frotándose contra el metal fue un rasguido sordo, definitivo. Clavé la punta inferior de la tijera en el tejido de lino, perforándolo limpiamente. Valeria ahogó un grito. Esteban se quedó paralizado. Con un movimiento firme de mi muñeca, cerré las hojas. El sonido de la tela gruesa, siendo cortada, llenó el silencio repentino de la habitación. Era un ruido rasposo, continuo. ¡Crash! Abrí las tijeras de nuevo, avancé unos centímetros y volví a cortar. ¡Crash! Estaba cortando el mantel, separando la esquina manchada del resto de la pieza. «Mamá, ¿qué haces?», susurró Valeria, aterrada, sin entender el simbolismo de lo que estaba presenciando. Terminé el corte, formando un cuadrado perfecto alrededor de la mancha. Tomé el trozo de tela arruinada, lo levanté en el aire por un segundo para que ambos lo vieran y lo dejé caer dentro del bote de basura metálico que estaba junto a la puerta de la cocina. Guardé las tijeras cerradas contra mi costado. «Estoy separando lo que está podrido para que no arruine el resto del mueble», dije, mirando fijamente a Esteban. «Anoche dijiste, en esta misma mesa, que aquí mandabas tú, y que yo solo comía si pedía permiso. Ahora escúchame bien, porque no lo voy a repetir. A partir de este momento, tú no te sientas en mis sillas, tú no abres mi nevera, y tú no pisas mi sala sin mi permiso. Estás respirando mi aire por cortesía de la ley que te da 24 horas para empacar tu miseria.
Ni un minuto más. Esteban apretó los puños. Su rostro pasó del rojo al púrpura. La humillación de verse reducido a un invasor sin derechos en la casa que creía dominar lo estaba quebrando por dentro, pero su orgullo de macho herido se negaba a aceptarlo. «Te vas a arrepentir de esto», siseó, acercándose un paso, intentando recuperar el territorio visual. «No me conoces, Ofelia. No sabes de lo que soy capaz. Si me intentas sacar de aquí por las malas, te juro que...». El sonido grave y pesado del motor de una camioneta diésel frenando bruscamente frente a la casa interrumpió su amenaza. Miré el reloj de pared del comedor. Eran las 2 de la tarde en punto. La puntualidad de Samuel era algo que Roberto le había inculcado a fuego, diciéndole siempre que un artesano que llega tarde es un artesano que no respeta su propio trabajo. Segundos después, el timbre volvió a sonar, esta vez acompañado de 3 golpes secos y potentes contra la madera de la puerta principal. Golpes dados por alguien con las manos pesadas. No me moví. Mantuve mi mirada clavada en Esteban. «Esa es la consecuencia llegando a tu puerta, Esteban», le dije bajando las tijeras hasta dejarlas apoyadas sobre la mesa de caoba. «Ve a abrir, ya que eres el hombre de la casa». Él dudó. Miró hacia el pasillo, luego hacia mí, y finalmente caminó hacia la entrada con pasos pesados, seguido de cerca por Valeria, que no paraba de retorcerse las manos. Yo fui detrás de ellos, a una distancia prudente, deteniéndome en el umbral que conectaba la sala con el pasillo. Esteban abrió la puerta con un tirón violento, dispuesto a descargar la furia que no había podido desatar sobre mí contra el pobre infeliz que estuviera afuera. Pero no había ningún infeliz afuera. Allí estaba Samuel. Llevaba sus botas de trabajo con punta de acero, unos pantalones vaqueros manchados de grasa oscura, y una camiseta negra ajustada que dejaba ver los gruesos músculos de sus brazos tatuados. En su mano derecha sostenía un taladro industrial de batería, pesado y negro como un arma de asalto. En la izquierda cargaba una caja metálica de herramientas que debía pesar 20 kilos, pero que él sostenía como si fuera una caja de zapatos. Su rostro, curtido por el calor de la herrería y la vida en la calle, no mostraba ni un ápice de simpatía. Su mirada era dura, impenetrable. Esteban se frenó en seco. Su 1,80 m de grasa acumulada y prepotencia barata chocó de frente contra el muro sólido de músculo y acero que era el aprendiz de mi marido. «¿Qué quieres?», preguntó Esteban, y por primera vez en 10 años escuché que su voz carecía de su habitual tono de mando. Sonaba defensiva. Samuel ni siquiera lo miró a los ojos al principio. Su mirada pasó por encima del hombro de Esteban, escaneando el pasillo hasta encontrarme. Cuando me vio, asintió levemente con la cabeza, una señal de respeto silencioso. Luego, bajó la vista hacia el hombre que bloqueaba la entrada. «Vengo a hacer un trabajo para doña Ofelia», dijo Samuel. Su voz era profunda, un barítono áspero que no necesitaba gritar para imponer autoridad. «Hágase a un lado». «Aquí no hay ningún trabajo que hacer», escupió Esteban, intentando recuperar terreno, apoyando una mano en el marco de la puerta para bloquear el paso. «Esta es mi casa, y yo no llamé a ningún herrero. Lárgate». Samuel dejó la pesada caja de herramientas en el suelo con un estruendo metálico que hizo que Valeria diera un saltito hacia atrás. Levantó la mirada, conectando por fin sus ojos oscuros con los de Esteban. «Mire, compadre», dijo Samuel, dando un paso adelante hasta quedar a centímetros del rostro de mi yerno, invadiendo su espacio vital de una manera que Esteban solo estaba acostumbrado a hacer con mujeres y niños. «Yo no vengo a discutir con usted. Yo vengo a cambiar las cerraduras de esta casa por orden directa de la dueña legítima. Si usted se quita del medio por las buenas, yo hago mi trabajo y no hay problema. Si usted se queda ahí parado estorbando el paso de mis herramientas, entonces el trabajo de demolición va a empezar por usted». El silencio en el pasillo se volvió absoluto. El aire parecía haberse solidificado. Esteban miró a Samuel, evaluando sus opciones. Buscó en los ojos del herrero algún rastro de duda, alguna señal de que estuviera mintiendo o exagerando. Pero Samuel era un hombre forjado en el mismo fuego que las piezas que soldaba. No había farol en su amenaza. Si Esteban levantaba una mano, Samuel lo iba a destrozar allí mismo, en el felpudo de entrada.
Y como todos los tiranos de pacotilla, que solo son valientes con quienes no pueden defenderse, Esteban retrocedió. Dio un paso atrás, soltando el marco de la puerta, su rostro contraído en una mueca de humillación pura y amarga. Se tragó su orgullo, porque su instinto de autoconservación fue más fuerte. «Están todos locos», murmuró Esteban, apartándose bruscamente hacia la pared del pasillo. «Hagan lo que quieran. Voy a llamar a mi abogado». Samuel recogió su caja del suelo, entró a la casa y caminó directamente hacia la puerta principal desde el interior. Sin decir una palabra más, levantó el taladro industrial. El chillido agudo de la broca de titanio perforando el cilindro de bronce de la cerradura que Esteban había instalado años atrás resonó por toda la casa. Era un sonido ensordecedor, violento, el sonido de una estructura siendo desmantelada a la fuerza. Virutas de metal dorado comenzaron a caer sobre el suelo de madera. Valeria se tapó los oídos con las manos, cerrando los ojos con fuerza, incapaz de lidiar con la realidad física de lo que estaba ocurriendo. Esteban se quedó de pie junto a la pared, mirando cómo el herrero destruía su falso control en cuestión de segundos. Sus manos temblaban. No sabía si de rabia o de impotencia. Me acerqué lentamente por el pasillo hasta quedar a un par de metros de la puerta. Con un último empujón del taladro, el núcleo de la cerradura cedió por completo. Samuel sacó un destornillador grueso de su cinturón, hizo palanca en la placa de metal y la cerradura entera cayó al suelo con un ruido sordo, dejando un agujero circular perfecto en la madera gruesa de la puerta. El agujero dejaba ver la luz del sol de la calle. La casa había quedado abierta, vulnerable, pero al mismo tiempo extrañamente purificada. El primer eslabón de la cadena de Esteban acababa de ser roto físicamente. Samuel se giró hacia mí, secándose el sudor de la frente con el antebrazo. «Cerradura vieja fuera, doña Ofelia. Voy a instalarla de triple cerrojo de acero ahora mismo. Le garantizo que nadie que no tenga la llave nueva vuelve a abrir esta puerta, ni a patadas». «Gracias, Samuel», dije, mi voz tranquila resonando en el silencio que siguió al ruido del taladro. «Cuando termines con esta, necesito que cambies la de la puerta trasera y asegures el taller». «A la orden». Me giré para mirar a Esteban. Estaba acorralado, respirando agitado, viendo cómo su pequeño reino de terror se desvanecía frente a sus ojos. La ilusión de su autoridad se había derramado por el agujero de la puerta y se había perdido en la calle. «El reloj sigue corriendo, Esteban», le recordé, mis palabras cayendo sobre él como gotas de plomo fundido. «Tienes 23 horas y media. Te sugiero que empieces a buscar cajas de cartón. Las vas a necesitar». No esperé su respuesta. Me di la vuelta y regresé a mi habitación cerrando la puerta detrás de mí. Por primera vez en 10 años, el aire dentro de la casa no olía a encierro ni a resignación. Olía a aserrín fresco, a metal caliente, y a una justicia que se había tardado demasiado en llegar, pero que finalmente estaba aquí. Y la limpieza apenas había comenzado. El sonido del taladro de Samuel reverberó por los pasillos de mi casa durante las siguientes 2 horas. Era un ruido constante, agudo, que mordía la madera y escupía el aserrín al suelo, marcando el fin de una era y el comienzo de otra. Me quedé sentada en el sillón de la sala, con las manos apoyadas en el regazo, escuchando cada perforación como si fuera el latido de un corazón que volvía a la vida. Esteban se había refugiado en la habitación principal, la que me había robado años atrás. Pude escuchar el portazo, seguido de los murmullos alterados de Valeria, que seguramente intentaba calmarlo, razonar con lo irrazonable. No me importó. El tiempo de las explicaciones se había agotado. Samuel trabajó con la eficiencia silenciosa de los hombres que conocen su oficio. Cambió la cerradura de la puerta principal por un bloque de acero macizo con 3 pasadores gruesos. Luego fue a la cocina. Desmontó la cerradura endeble de la puerta trasera que daba al patio y colocó una idéntica. Finalmente, caminó hasta el fondo del terreno y aseguró la chapa de mi taller. Cuando terminó, regresó a la sala. Llevaba el rostro perlado de sudor y las manos manchadas de polvo de bronce. Metió la mano en el bolsillo de su pantalón de trabajo y sacó un llavero pesado. Eran 3 llaves plateadas, largas, con un diseño complejo en los dientes. «Listo, doña Ofelia», dijo extendiendo la mano para entregarme las llaves.
El metal todavía estaba tibio por la fricción del corte en la cerrajería. Nadie entra, nadie sale, y nadie fuerza estas puertas sin una sierra radial y mucho tiempo que perder. La casa vuelve a ser suya. Tomé las llaves. El peso en mi palma era reconfortante. Era el peso de la autonomía. «¿Cuánto te debo por el trabajo y los materiales, Samuel?», pregunté, haciendo el ademán de buscar mi monedero en el bolso negro. Él levantó una mano, deteniéndome de inmediato. Su rostro se endureció en una expresión de respeto absoluto. «No me ofenda, doña Ofelia. Don Roberto me enseñó a ganarme el pan, pero también me enseñó que a la familia de un maestro no se le cobra cuando están en necesidad. Considere esto un pago atrasado por todas las veces que usted me sirvió un plato de comida caliente cuando yo era un aprendiz muerto de hambre». Asentí despacio, sintiendo un nudo pasajero en la garganta. La lealtad es un material raro, no se compra, se cultiva. Y mientras mi propia sangre, mi hija, me había traicionado por comodidad, este muchacho al que no me unía ningún lazo biológico estaba dispuesto a ser mi escudo. «Gracias, muchacho. Ve con Dios». Samuel recogió su pesada caja de herramientas, me dio una última mirada de confirmación y salió por la puerta principal. Me acerqué detrás de él y giré la llave nueva. Los 3 pasadores de acero entraron en el marco de la puerta con un chasquido metálico, profundo y definitivo. Un sonido hermoso. La tarde comenzó a caer, tiñendo las paredes del comedor de un tono anaranjado y melancólico. El silencio en la casa era denso, como la calma tensa que precede a una tormenta eléctrica. Yo sabía que la paz era temporal. A las 4:30, la puerta principal sonó. No fue el timbre, fue el ruido de alguien intentando meter una llave que ya no encajaba, seguido de empujones impacientes contra la madera. Eran mis nietos. Leo y Martina regresaban de la escuela. Caminé por el pasillo y deslicé los pasadores para abrir. La puerta cedió y me encontré con las caras confundidas de los 2 adolescentes. Leo, con su mochila colgando de un solo hombro, y esa postura desafiante, que era una copia carbón de la de su padre, me miró con fastidio. Martina ni siquiera había despegado los ojos de su teléfono móvil, asumiendo que la puerta simplemente se había atascado. «¿Qué le pasa a la cerradura?», preguntó Leo, empujando la puerta para entrar, pasando por mi lado sin pedir permiso, rozándome el hombro con brusquedad. «Mi llave no entra. Papá va a tener que arreglar esta porquería». Cerré la puerta detrás de ellos y pasé el seguro nuevamente. «Tu llave ya no sirve, Leo», dije con voz serena. «Y tu padre no va a arreglar nada, porque él ya no toma decisiones sobre las puertas de esta casa». Leo se detuvo en seco en medio del pasillo. Martina, por primera vez en semanas, levantó la vista de su pantalla. Ambos me miraron como si yo hubiera empezado a levitar. Estaban tan acostumbrados a mi invisibilidad, a mi silencio de mueble viejo, que escucharme hablar con autoridad les provocó un cortocircuito. «¿De qué hablas, abuela?», preguntó Martina, su voz aguda cargada de una confusión genuina. Antes de que pudiera responderles, la puerta de la habitación principal se abrió de golpe. Esteban salió al pasillo, seguido por Valeria, que tenía los ojos hinchados y rojos de tanto llorar. La presencia de sus hijos pareció inyectarle a Esteban una nueva dosis de ese valor falso que necesitaba para existir. Frente a ellos, él tenía que seguir siendo el patriarca intocable. «Niños, vayan a su cuarto y empiecen a meter su ropa en bolsas», ladró Esteban, señalando hacia el fondo del pasillo con un dedo tembloroso. «Su abuela ha perdido la poca cordura que le quedaba y nos está echando a la calle». Leo abrió mucho los ojos, mirando de su padre a mí, incrédulo. «¿Qué? ¿Echarnos?». Leo soltó una risa burlona, cruzándose de brazos, intentando imitar la arrogancia de Esteban. «Ella no puede hacer eso. Esta es nuestra casa. Papá pagó por la pintura nueva de la sala, ¿no?». Miré a mi nieto. Tenía 16 años y ya estaba infectado por la misma ceguera que su padre. Creía que un balde de pintura barata compraba los cimientos que a Roberto y a mí nos había costado décadas de sudor levantar. El respeto no se hereda con el apellido. Se gana cuando uno demuestra de qué madera está hecho, le dije a Leo, mirándolo fijamente a los ojos hasta que él, incapaz de sostener la mirada de una mujer que no le temía, apartó la vista hacia el suelo. «Y en esta casa, la única madera firme es la mía».
Hagan lo que dice su padre. Tienen hasta mañana al mediodía. No les hables así a mis hijos, gritó Esteban, dando grandes zancadas por el pasillo hasta plantarse frente a mí. Su rostro estaba a centímetros del mío, el olor a tabaco rancio y bilis llenando el espacio entre nosotros. Te crees muy lista con tus papelitos del notario y tus herreros matones. ¿Crees que nos vas a dejar en la calle con lo puesto? No retrocedí. Mantuve mi postura recta. La tapicería te enseña a soportar la tensión sin quebrar la espalda. Yo no creo nada, Esteban. Yo simplemente estoy ejecutando un derecho. El rostro de Esteban se torció en una sonrisa cruel, una mueca desesperada de quien sabe que está perdiendo la guerra, pero quiere causar el mayor daño posible en la retirada. Muy bien, nos vamos a ir, dijo, bajando el tono de voz a un siseo venenoso para que los niños escucharan. Pero no te vas a quedar con mis cosas, vieja ladrona. Mañana a primera hora voy a traer un camión de mudanza. Me voy a llevar la nevera, la lavadora, los 3 televisores y hasta los malditos apliques de luz de los baños. Todo eso lo compré yo. Yo modernicé esta casa vieja. Y además voy a ir al juzgado. Te voy a meter una demanda por todas las mejoras que le hice a tu propiedad. Cuando termine contigo, vas a tener que vender esta casa para pagarme lo que me debes. Valeria ahogó un grito detrás de él. Esteban, por favor, no hagas esto más difícil, suplicó ella, agarrándole el brazo. Él se sacudió el agarre de su esposa con violencia. Cállate, Valeria. Tu madre nos declaró la guerra y yo le voy a dejar esta casa vacía, en los puros ladrillos. Dejé que su eco muriera en el pasillo. Su amenaza colgaba en el aire, pesada, diseñada para intimidarme. Él esperaba que la perspectiva de quedarme sin electrodomésticos, en una casa vacía, o el miedo a un abogado, me hiciera retroceder. Esperaba que la anciana viuda entrara en pánico ante la palabra demanda. Lo miré con una calma tan profunda que vi la duda asomar en sus pupilas. Espera aquí, le dije. Me di la vuelta y caminé hacia mi habitación. No me apresuré. El sonido de mis zapatos contra la madera era rítmico, constante. Entré a mi cuarto, abrí el cajón inferior de mi cómoda de caoba y saqué un cuaderno grueso, encuadernado en cuero negro gastado. Era el viejo libro de cuentas de Roberto, el mismo libro donde durante 40 años anotamos cada gasto del taller, cada ingreso, cada centavo ahorrado. Regresé al pasillo. Esteban me esperaba con los brazos en jarras, sudando frío pero intentando mantener la pose de vencedor. Valeria temblaba a su lado. Los niños observaban desde la puerta de su cuarto, mudos, presenciando la disección del poder de su padre. Abrí el libro de cuero negro justo por la mitad. En el interior, sujeta con un clip oxidado, había una hoja de papel doblada en 2. La saqué, la desdoblé con cuidado y la sostuve frente a mí. «Hablas mucho de lo que has comprado, Esteban». Comencé, mi voz cortando el aire como mis tijeras cortaban la lona. «Hablas de la lavadora y de los televisores, pero tu memoria es muy selectiva cuando se trata de tus fracasos». Él frunció el ceño, sus ojos intentando leer lo que decía el papel desde la distancia. «¿Qué basura es esa?», preguntó a la defensiva. «Esto no es basura, es un documento muy sencillo. Hace 3 años, cuando tu negocio de repuestos de autos estaba a punto de quebrar por tus malas decisiones, mandaste a Valeria a mi cuarto a llorar. La mandaste a ella porque tú no tuviste el valor de mirarme a la cara para pedirme dinero. Me pidieron ayuda para salvar tu taller y pagar las deudas que tenías con tus proveedores. Vi cómo la nuez de Adán de Esteban subía y bajaba. Su rostro perdió un tono de color. Yo acepté darles los ahorros que Roberto y yo guardábamos para nuestra vejez. Continué leyendo las líneas del papel. Pero yo no nací ayer. Te dije que te daba el dinero, pero firmamos esto. Un papel donde tú reconocías la deuda y donde pusiste todo el equipo de tu taller, tus elevadores hidráulicos, tus herramientas y tu inventario, como garantía de que me devolverías cada centavo. Eso fue un acuerdo entre familia. Estalló Esteban, su voz quebrándose, perdiendo el tono grave. Yo pensé que era una formalidad para que te quedaras tranquila. Nunca me cobraste. Nunca te cobré porque Valeria me rogaba que les diera más tiempo, respondí, implacable. Pero el tiempo se acabó anoche, en la mesa del comedor, y no es solo el préstamo. En este mismo papel
Firmaste que te comprometías a pagar una cuota mensual por vivir en mi casa, para cubrir los gastos de luz, agua y comida. Una cuota que pagaste exactamente 2 meses y luego dejaste de pagar durante los últimos 3 años, obligándome a usar mi pensión para darte de comer. Bajé el papel y lo miré directamente a los ojos. El silencio en el pasillo era absoluto. Hice el cálculo esta mañana en la oficina de Mauricio. Entre el préstamo que nunca devolviste, los intereses acumulados y los 3 años de cuotas impagadas por vivir aquí, la cuenta es clara. Me debes 120,000. El número cayó sobre él como una viga de acero. 120,000. Era una cifra aplastante, una suma que él no había visto junta en su vida, una deuda que devoraba por completo cualquier argumento ridículo sobre una lavadora o un balde de pintura. «Eso es mentira», gritó, pero era un grito vacío, el chillido de un hombre cayendo al vacío. «No puedes cobrarme eso. Ningún juez va a aceptar un papel viejo». Mauricio revisó el documento hoy mismo. «Es perfectamente válido. Tiene tu firma, la de Valeria, y la huella de tu soberbia en cada renglón». Di un paso hacia él, acortando la distancia, obligándolo a retroceder hasta que su espalda chocó contra la pared del pasillo. Era mi turno de invadir su espacio. «Así que vamos a dejar las cosas claras, Esteban. Tú no vas a pedir ningún camión de mudanza. Tú no te vas a llevar ni la nevera, ni los televisores, ni una sola bombilla de esta casa, porque todo eso no cubre ni siquiera la fracción de los intereses que me debes. Todo lo que hay bajo este techo se queda como parte de pago de tu deuda. Te vas a ir de aquí solo con tu ropa y tus herramientas de mano». Él intentó balbucear algo, pero las palabras se le atragantaron. El miedo real, crudo y paralizante se había apoderado de sus facciones. «¿Y si se te ocurre romper un solo plato en un ataque de rabia?». Bajé el tono de voz hasta convertirlo en un susurro que solo él y Valeria podían escuchar con claridad. «Si se te ocurre arrancar un cable o rayar una pared antes de irte, mañana mismo le doy la orden a Mauricio de ejecutar esta deuda. Y antes de que termine el mes, un juez va a ir a tu negocio, le va a poner una cadena gruesa a la puerta y te va a quitar hasta los tornillos oxidados. Te vas a quedar sin casa y sin taller el mismo día». Esteban dejó caer los brazos a los costados. La resistencia física se había drenado de su cuerpo. El gran macho de la casa, el tirano del comedor, acababa de ser despellejado vivo y colgado a secar a la vista de su propia familia. Doblé el papel con calma y lo guardé dentro del libro de cuentas. «Ayer en la cena, frente a mis nietos, me miraste y dijiste que en esta casa la vieja solo come si pide permiso». Hice una pausa, dejando que mis palabras flotaran en el aire denso. «Te equivocaste de verbo, Esteban. En esta casa y en tu propio negocio, tú solo respiras si yo te doy permiso». El impacto de la ironía lo golpeó físicamente. Cerró los ojos por un segundo, tragando saliva con dificultad. Se había pasado una década construyendo un trono de papel sobre un polvorín, y yo acababa de encender la mecha con una simple cerilla de realidad. Valeria, que había estado escuchando todo en un estado de shock catatónico, finalmente reaccionó. Se giró hacia su marido, sus ojos llenos de una mezcla de horror y traición. «¿Tú firmaste que le ibas a pagar alquiler a mi madre y nunca lo hiciste?», le preguntó Valeria, su voz temblando. «Todo este tiempo, el dinero que decías que no nos alcanzaba para mudarnos, ¿era mentira? Vivíamos del dinero de su pensión mientras tú te comprabas ropa y salías con tus amigos». Esteban la miró con desprecio, el último refugio de los cobardes cuando son descubiertos. «No me vengas con tus dramas ahora, Valeria», le espetó, su tono cargado de un odio repentino hacia la mujer que siempre lo había defendido. «Tú sabías que el negocio iba mal. Tú y tu maldita madre me tendieron una trampa. Todo esto es culpa tuya por traerme a vivir a este cementerio». Ver a Esteban culpar a Valeria fue el golpe final para la poca estructura que le quedaba al matrimonio de mi hija. Valeria dio un paso atrás, como si él la hubiera golpeado en la cara. Durante años, ella había sacrificado a su madre para mantener contento a su marido, creyendo que su sumisión compraba amor o al menos estabilidad. En ese instante, frente a la inminente ruina, él la desechó como a un trapo sucio. Valeria se llevó las manos al rostro y rompió a llorar. Pero esta vez no era el llanto nervioso de quien quiere evitar un conflicto. Era el llanto profundo y desgarrador de quien acaba de ver su vida entera desmoronarse
y se da cuenta de que construyó su casa sobre arenas movedizas. No sentí lástima. Sentí la frialdad aséptica de un cirujano viendo cómo el tumor finalmente se desprende del tejido sano. Hay verdades que solo se aprenden cuando el dolor es insoportable. Valeria había elegido su ceguera. Ahora tendría que aprender a caminar en la oscuridad que ella misma había alimentado. «Empaquen», dije, dándoles la espalda y comenzando a caminar de regreso a mi habitación. No quiero escuchar sus voces en el pasillo. No quiero verlos en la cocina. Metan su ropa en bolsas y esperen a que amanezca para desaparecer. Entré a mi cuarto y cerré la puerta. No le puse llave. Ya no era necesario. El candado invisible que había puesto sobre sus cabezas era mucho más fuerte que cualquier cerradura de bronce. Las horas siguientes fueron una sinfonía de derrota. Desde mi habitación, escuché los sonidos del desmantelamiento de una familia de mentira. Escuché el crujido de las bolsas de plástico negro siendo desenrolladas. Escuché los pasos apresurados de mis nietos yendo de su cuarto al baño para recoger sus cosas de aseo, murmurando entre ellos en susurros asustados. Escuché el llanto apagado de Valeria, incesante y monótono, pero lo que más escuché fue el silencio de Esteban. El hombre que necesitaba llenar cada habitación con el volumen de su voz, ahora se movía como un fantasma. No hubo más gritos, no hubo más portazos, no hubo más amenazas de llamar a la policía. El miedo a perder su taller mecánico, el único lugar donde todavía podía fingir que era alguien importante, lo había castrado por completo. Recogía sus camisas y sus zapatos en un silencio sepulcral, tragándose su humillación bocado a bocado, incapaz de escupirla. Me senté en el borde de mi cama, con las manos descansando sobre mis rodillas. La luz de la luna entraba por la ventana del callejón, iluminando el paño de fieltro verde donde descansaban mis herramientas. Las grandes tijeras de sastre seguían sobre la mesa del comedor, clavadas en mi memoria como un monumento a lo que había ocurrido al mediodía. El reloj de pared dio las 11 de la noche. Me levanté para prepararme un té. Tenía hambre, una sensación que había ignorado durante todo el día debido a la adrenalina, pero ahora el estómago me pedía algo caliente. Abrí la puerta de mi habitación y salí al pasillo a oscuras. La casa estaba sumida en penumbras. Las luces de los cuartos estaban apagadas. Al pasar por la sala, vi la silueta de 4 bultos grandes formados por bolsas de basura negras y un par de maletas viejas junto a la puerta principal. El equipaje de la vergüenza. Entré a la cocina, encendí la luz pequeña sobre la campana extractora y puse agua a calentar. Mientras esperaba, un sonido extraño me llamó la atención. Venía del patio trasero. Era un crujido leve, como el de una bota de goma pisando hojas secas, seguido de un murmullo muy bajo. Me acerqué a la ventana de la cocina que daba al patio y aparté la cortina apenas 1 milímetro. Allí afuera, iluminado débilmente por la luz del farol de la calle que se colaba por encima de la tapia, estaba Esteban. Tenía su teléfono móvil pegado a la oreja. Estaba encorvado, mirando nerviosamente hacia la casa, asegurándose de que nadie lo viera. La postura de su cuerpo no era la de un hombre resignado a empacar e irse. Era la postura de un animal acorralado buscando una última salida desesperada, una rendija por donde escapar de la trampa. Abrí la ventana 1 centímetro, conteniendo la respiración, pegando el oído al cristal frío. «Te dije que vengas con la camioneta grande, imbécil». Escuché que susurraba Esteban por el teléfono, su voz temblando con una mezcla de pánico y malicia pura. «Sí, ahora, en la madrugada. La vieja está durmiendo. No me importa el papel que tenga. Si saco las cosas del taller antes de que amanezca y las escondemos en tu galpón, mañana cuando el juez vaya, no va a encontrar nada que embargar. Yo no le voy a dejar mis máquinas a esa bruja. Trae los candados rotos. Vamos a fingir que me robaron. Apúrate. No tenemos tiempo». Mi respiración se detuvo por un instante. El agua de la tetera comenzó a silbar a mis espaldas, un pitido agudo que rompió el silencio de la cocina. Esteban se sobresaltó en el patio, cortó la llamada de inmediato y se pegó contra la pared, intentando fundirse con las sombras. Apagué el fuego de la cocina lentamente. Él creía que podía ser más rápido que yo. Creía que podía vaciar su propio taller en la madrugada, fingir un robo y burlar el peso de la deuda que lo mantenía atado, dejando el documento de garantía sin valor material. Era una jugada sucia, desesperada,
típica de un hombre que prefiere destruir todo antes que pagar lo que debe. Me quedé de pie en la oscuridad de la cocina, mirando la silueta de mi yerno escondida en el patio. El juego no había terminado. Él acababa de mover su última pieza en el tablero, apostando todo a la clandestinidad de la noche. Pero él olvidaba un detalle fundamental. Yo llevaba 40 años trabajando en la oscuridad de ese patio. Yo conocía cada sombra, cada ángulo, cada secreto de este terreno. Y si él quería jugar a desmantelar estructuras a medianoche, iba a descubrir que la anciana de la casa no solo sabía cortar tela, también sabía cómo sellar un ataúd. Apreté los puños en la penumbra. Mañana no solo recordaría mis palabras en la cena, mañana rogaría no haber nacido. Me separé del cristal de la ventana con la lentitud de una sombra. El pitido de la tetera en la cocina había sido un error de cálculo de mi parte, un descuido menor, pero no iba a permitir que me costara la partida. A través de la rendija, vi cómo Esteban se escurría hacia la puerta trasera, intentando entrar a la casa sin hacer ruido, convencido de que su plan seguía en pie. Creía que la madrugada le pertenecía, que la oscuridad iba a ser el manto perfecto para esconder su miseria y robarme lo único que garantizaba su deuda. No encendí la luz. Caminé a tientas por el pasillo, guiándome por el roce de mis dedos contra la pared que yo misma había pintado tantas veces. Entré a mi habitación, cerré la puerta con cuidado y busqué en el fondo de mi cajón el teléfono móvil viejo, el de teclas grandes que Valeria me había comprado años atrás para emergencias de vieja. Esta era sin duda una emergencia. Marqué el número de Samuel. El tono de llamada sonó 3 veces en mi oído antes de que una voz ronca y cargada de sueño respondiera al otro lado de la línea. «Bueno», murmuró Samuel. «Samuel, soy Ofelia. Siento despertarte a esta hora, muchacho, pero necesito un último favor antes de que amanezca». Escuché el crujido de un colchón y el sonido de alguien sentándose de golpe. La voz de Samuel perdió todo rastro de sueño en un segundo. «¿Qué pasó, doña Ofelia? ¿Ese infeliz le hizo algo? Voy para allá ahora mismo». No me ha tocado, pero lo acabo de escuchar hablando por teléfono en el patio. Va a ir a su taller de repuestos ahora mismo con un camión prestado. Planea vaciar el local, llevarse todas las herramientas y los elevadores hidráulicos para esconderlos y fingir un robo antes de que llegue el juez con la orden de embargo. Quiere dejar el documento sin fondos. Hubo un silencio breve y pesado en la línea. Luego, el sonido de una cremallera subiendo. «Dígame la dirección del taller de ese miserable, doña Ofelia. No va a sacar ni una tuerca oxidada de ese lugar. Te doy la dirección, pero con una condición, Samuel. Pasas a buscarme por la esquina de mi casa en 10 minutos. Yo voy contigo». «Doña Ofelia, hace un frío que pela afuera y son las 2 de la mañana. Déjeme este trabajo sucio a mí. Yo me encargo de que no pase». «No», respondí, con una firmeza que no admitía debate. La lealtad de un parásito dura exactamente lo que dura la sangre de su huésped. Yo necesito ver el momento exacto en que este parásito se dé cuenta de que la sangre se le secó. «Pásame a buscar». Me puse un suéter grueso de lana gris, un abrigo largo que me llegaba hasta las rodillas y me envolví el cuello con una bufanda. Tomé mi bolso negro, asegurándome de que el cuaderno de cuentas con el documento estuviera dentro, y salí de mi habitación. La casa estaba en un silencio absoluto. Pasé frente a la puerta del cuarto donde dormían mis nietos y frente a la sala, donde las bolsas de basura negras con la ropa de Esteban y Valeria parecían lápidas de plástico apiladas en la oscuridad. Abrí la puerta principal con mis llaves nuevas. Los 3 pasadores de acero se deslizaron hacia atrás con una suavidad perfecta. Salí a la calle y volví a cerrar con llave. El aire de la madrugada me golpeó el rostro como una bofetada helada, pero me hizo sentir increíblemente viva. Caminé hasta la esquina pisando las hojas secas del otoño, arropada por la luz amarilla y mortecina del farol del barrio. Apenas 5 minutos después, el rugido de un motor diésel rompió el silencio de la calle. La vieja camioneta de Samuel, una mole de hierro abollado que él usaba para transportar vigas y chatarra, frenó junto a la acera. Abrí la puerta del copiloto y subí con esfuerzo. El interior olía a tabaco, a café viejo y a grasa de motor. Era un olor honesto, el olor del trabajo duro. «Buenas noches, doña Ofelia», dijo Samuel, metiendo la primera marcha apenas cerré la puerta.
¿A dónde vamos? Le di la dirección, una zona industrial en las afueras de la ciudad, llena de galpones de chapa y calles mal pavimentadas. El viaje duró 20 minutos. Las calles estaban desiertas, pobladas solo por perros callejeros y algunos camiones de recolección de basura. Mientras avanzábamos en la oscuridad, miré las manos de Samuel aferradas al volante. Manos fuertes, manchadas de negro en los nudillos, idénticas a las que solía tener Roberto. El silencio de una mujer vieja no es ignorancia. Es un archivo donde se guardan todas las facturas. Y esa noche yo iba a cobrar la última. Llegamos a la zona industrial. Era un laberinto de calles sin iluminación, rodeadas de persianas metálicas bajadas y muros llenos de grafitis. Samuel apagó las luces de la camioneta al girar en la calle donde estaba el taller de Esteban. Avanzamos a oscuras, despacio, hasta que vi el cartel despintado que decía Repuestos y Mecánica Esteban. La persiana metálica estaba bajada y asegurada con 2 candados enormes. Aún no había llegado. Habíamos ganado la carrera. ¿Qué hacemos, doña Ofelia?, susurró Samuel, deteniendo la camioneta a unos 20 metros del local, ocultos en la sombra de un árbol enorme. Bloquea la entrada, dije. Pon tu camioneta de culata, pegada a la persiana. Que no haya espacio ni para meter una hoja de papel entre el parachoques y el metal de su puerta. Samuel sonrió de lado, una sonrisa feroz. Maniobró la enorme camioneta marcha atrás con la precisión de un cirujano, subiendo las ruedas traseras a la acera, hasta que el parachoques de hierro pesado chocó suavemente contra la cortina metálica del taller de Esteban. Apagó el motor. Estábamos encajados perfectamente. Nadie podría levantar esa persiana sin antes mover el vehículo de Samuel. Nos quedamos en la cabina, en silencio, escuchando el tic-tac del reloj del tablero. El frío empezaba a calar por los cristales, pero la adrenalina me mantenía caliente. 15 minutos después, unas luces largas barrieron la calle. Un camión de mudanzas pequeño, de esos que se alquilan por horas, dobló la esquina a toda velocidad y frenó bruscamente frente al taller. Del lado del conductor bajó un hombre delgado, con una gorra de béisbol encajada hasta los ojos. Del lado del pasajero bajó Esteban. Llevaba una linterna en una mano y una cizalla enorme para cortar hierros en la otra. Esteban caminó hacia la persiana de su negocio, mirando hacia los lados con la paranoia del ladrón novato. Cuando la luz de su linterna iluminó la parte trasera de la camioneta de Samuel, bloqueando completamente su entrada, se quedó congelado. Bajó la linterna, dio un paso atrás, confundido. ¿Qué es esto, Esteban?, preguntó el hombre de la gorra, acercándose con las manos en los bolsillos. ¿De quién es esta chatarra? Dijiste que el local estaba libre para cargar rápido. No lo sé. Alguien debió estacionar aquí por error, balbuceó Esteban, su voz temblando en el aire frío. Ayúdame a ver si podemos empujarla. Fue el momento exacto. Asentí con la cabeza hacia Samuel. Él giró la llave en el contacto, encendió el motor con un rugido ensordecedor y encendió las luces largas de la camioneta, bañando a Esteban y a su cómplice en un halo de luz blanca y cegadora. Esteban soltó la cizalla, que cayó al asfalto con un ruido metálico, y se cubrió los ojos con el brazo, retrocediendo a tropezones. Samuel abrió su puerta y bajó de un salto. Yo abrí la mía y bajé con más lentitud, apoyando mis zapatos con firmeza sobre el asfalto congelado. Caminé por el lateral de la camioneta hasta quedar frente a ellos, iluminada desde atrás por los faros, proyectando una sombra larga que se extendía hasta los pies de mi yerno. Cuando los ojos de Esteban se acostumbraron a la luz y reconoció mi rostro, su mandíbula cayó. Parecía un fantasma al que le acaban de mostrar un espejo. «Buenas noches, Esteban», dije, mi voz cortando el aire helado sin un solo temblor. «Veo que encontraste un camión de mudanza después de todo, aunque me parece que te equivocaste de dirección. Tu ropa está en bolsas negras en el pasillo de mi casa, no aquí». Esteban tragó saliva ruidosamente. Miró a Samuel, que estaba de pie con los brazos cruzados, una montaña de músculos amenazante bajo la luz de los faros, y luego me miró a mí. El pánico en sus ojos era absoluto. Estaba atrapado en su propia trampa, expuesto en medio de la calle. «¿Tú? ¿Qué haces aquí?», logró articular, su voz reducida a un hilo agudo. «¿Me estás siguiendo?».
«¡Estás loca!». Me giré hacia el hombre de la gorra, ignorando las pataletas verbales de Esteban. «Usted debe ser el amigo que trajo el camión», le dije al extraño con un tono educado, casi maternal. «Le sugiero que se suba a su vehículo y se vaya a su casa a dormir. Todo el equipo, las herramientas y la maquinaria que hay detrás de esa persiana están sujetos a un embargo legal por una deuda de 120,000 que este señor no ha pagado. Los papeles ya están en la notaría. Si usted lo ayuda a subir una sola llave inglesa a su camión, se convierte automáticamente en cómplice de ocultamiento de bienes y robo de maquinaria embargada. Y le aseguro que mi abogado tiene su número de matrícula anotado desde que dobló la esquina». El hombre de la gorra abrió los ojos de par en par, miró la cizalla en el suelo, miró a Esteban y luego me miró a mí. Los delincuentes de poca monta tienen un sexto sentido para reconocer cuando un problema es más grande que su paga. «A mí no me metas en tus líos legales, Esteban», dijo el hombre, retrocediendo hacia el camión. «Me dijiste que era un traslado rápido porque te habías peleado con el dueño del local. No me dijiste nada de un embargo. Yo me largo». «Julio, espera. No me dejes tirado, hermano», suplicó Esteban, agarrándolo de la manga de la chaqueta. «Te pago el doble. Solo necesitamos cortar el candado y cargar el elevador principal». Julio se sacudió el agarre con violencia, empujando a Esteban hacia atrás. «¡Que te den, Esteban!». «Córtalo tú y ve a la cárcel tú solo». Julio corrió hacia su camión, subió de un salto, encendió el motor y arrancó quemando rueda, desapareciendo por la misma calle por la que había llegado, dejando a Esteban completamente solo, parado en la acera frente a su negocio sellado. Esteban se quedó mirando el vacío por donde había huido su última esperanza. Sus hombros se hundieron, la postura arrogante, el pecho inflado, la voz gruesa de mando. Todo desapareció como el aire de un globo pinchado. Cayó de rodillas sobre el asfalto frío, justo al lado de la cizalla que no había podido usar. Llevó sus manos al rostro y empezó a llorar. No era un llanto de arrepentimiento, era el llanto patético de la frustración total, de la impotencia absoluta. No hay mayor castigo para un cobarde que obligarlo a cargar con el peso de su propia vida. Di un paso hacia él. Miré su figura derrotada desde arriba, exactamente la misma perspectiva desde la que él me había mirado la mañana anterior en la cocina. «Te lo dije en la mesa de la cena, Esteban». Hablé despacio, asegurándome de que cada palabra se le clavara en la memoria. «Te dije que mañana recordarías lo que hiciste. El mañana ya llegó. Este local está perdido. Tu autoridad en mi casa está muerta. No te queda nada más que la ropa que llevas puesta y las bolsas de basura que dejaste en el pasillo». Levantó el rostro empapado en lágrimas, suplicando con la mirada, buscando alguna grieta de piedad en mi expresión. No encontró ninguna. La piedad la había gastado toda criando a la hija que él me ayudó a destruir. «Vámonos, Samuel», dije, dándome la vuelta y caminando hacia la camioneta. «El frío está arreciando y tengo que preparar el café de la mañana». Subí a la cabina. Samuel recogió la cizalla del suelo, la tiró en la caja trasera de su camioneta como un trofeo de guerra y se sentó al volante. Arrancamos lentamente, dejando a Esteban arrodillado en la acera, iluminado solo por la luz lejana de la avenida principal, un rey sin corona llorando frente a las puertas cerradas de su propio fracaso. Llegamos a mi casa poco antes de las 6 de la mañana. El cielo empezaba a teñirse de un gris pálido, anunciando el amanecer. Le agradecí a Samuel desde el fondo de mi corazón, prometiéndole que el fin de semana le prepararía su guiso favorito en agradecimiento. Entré a la casa con mis llaves nuevas y fui directo a la cocina. Preparé el café con la misma rutina de hace 40 años. El aroma a grano tostado llenó el aire de la casa, desplazando el olor a encierro y a tensión que había dominado el ambiente durante la última década. Serví mi taza, me senté en la cabecera de la mesa del comedor y esperé. A las 7 en punto, las puertas de las habitaciones empezaron a abrirse. Escuché los pasos arrastrados de mis nietos y el sollozo bajito, ya crónico, de Valeria. Aparecieron en el pasillo, cargando sus bolsas negras y 2 maletas con las cremalleras a punto de reventar. Leo tenía los ojos rojos, por primera vez sin su máscara de adolescente rebelde. Martina lloraba en silencio, aferrada a su teléfono como a un salvavidas que ya no funcionaba. Valeria se detuvo en el umbral del comedor. Estaba pálida,
con ojeras profundas que le marcaban el rostro. Miró la mesa, miró la cabecera donde yo estaba sentada, y luego bajó la mirada hacia la mancha de grasa cortada que ya no estaba en el mantel, sino en el cubo de la basura. Esteban no regresó a dormir, dijo Valeria, su voz apenas un susurro rasposo. Esteban intentó vaciar el taller en la madrugada para no pagarme lo que me debe, le informé, dándole un sorbo a mi café. Lo detuve. A estas horas debe estar caminando de regreso desde la zona industrial, pensando en qué mentira te va a contar para justificar que perdió el negocio. Valeria cerró los ojos y dejó caer la cabeza hacia adelante. No discutió. No me llamó mentirosa. En el fondo, ella siempre había sabido de qué material estaba hecho su marido. Simplemente había preferido cerrar los ojos para no ver cómo se pudría la madera. «Nos vamos, mamá», dijo ella levantando la vista, con los ojos llenos de un rencor amargo. «Te quedaste con tu casa, te quedaste con tus muebles, pero perdiste a tu familia. Te vas a morir sola en este mausoleo». La miré sin alterar el pulso. Había esperado esa frase. Es el último recurso de los que no tienen razón. Apelar al miedo a la soledad. Yo ya estaba sola, Valeria. Estuve sola el día que tu padre murió. Estuve sola cada vez que tu marido me insultaba frente a ti y tú te reías. Y estuve sola anoche cuando me di cuenta de que mi hija prefería verme humillada antes que defender mi dignidad. Ahora simplemente estoy sola, pero en muy buena compañía conmigo misma. La puerta está abierta. No olviden dejar las llaves viejas sobre el mueble del recibidor. Ya no sirven, pero no quiero basura en mis bolsillos. Valeria no dijo nada más. Se dio la vuelta, tomó una de las bolsas pesadas y caminó hacia la salida. Leo y Martina la siguieron en silencio, sin siquiera atreverse a mirarme a los ojos. El sonido de la puerta abriéndose y cerrándose con un clic definitivo fue la mejor sinfonía que había escuchado en años. Me levanté de la silla, caminé hacia el recibidor, tomé el manojo de llaves inútiles que habían dejado sobre la repisa y lo arrojé al cubo de la basura. La casa respiró. Literalmente sentí como las paredes se expandían, liberadas del peso sofocante de la tiranía y la cobardía. Los meses que siguieron fueron una limpieza profunda, tanto física como espiritual. Mauricio ejecutó el documento con la precisión de un relojero. El juez dictaminó el embargo oficial del taller de Esteban en menos de 3 semanas. Todo el equipo, las herramientas y la maquinaria fueron subastados para cubrir la deuda. No me devolvió todo el dinero, por supuesto, las subastas nunca lo hacen, pero fue suficiente para recuperar mis ahorros y asegurarme una vejez tranquila. De Esteban supe por Samuel, que se entera de todo en el gremio de los herreros y mecánicos. Sin su negocio, y con su orgullo pisoteado, Esteban terminó trabajando como empleado de bajo rango en un taller de cambio de aceite al otro lado de la ciudad. Ahora es él quien recibe órdenes. Él quien tiene que pedir permiso para almorzar, agachando la cabeza frente a un jefe 10 años menor que él. La arrogancia se le borró de la cara a base de grasa ajena y sueldos mínimos. Valeria no soportó la caída en desgracia. El matrimonio que se sostenía sobre la ficción de la comodidad y el dinero de mi pensión se derrumbó cuando se enfrentaron a la pobreza real. Le pidió el divorcio a Esteban a los 2 meses del desalojo. Ahora vive con Leo y Martina en un apartamento minúsculo de 2 habitaciones que alquila por su cuenta. Tiene que trabajar turnos dobles en la farmacia para llegar a fin de mes. Mis nietos descubrieron de golpe que la ropa no se lava sola y que la comida no aparece mágicamente en la mesa. A veces, la vida te enseña a la fuerza lo que una madre débil no quiso enseñarte por comodidad. No me alegro de su sufrimiento, pero tampoco siento culpa. Simplemente acepto la gravedad de las cosas. Si saltas de un balcón, te estrellas contra el suelo. No es culpa del suelo, es culpa de haber saltado. Ellos eligieron saltar sobre mi dignidad, y yo simplemente dejé de ser el colchón que amortiguaba sus caídas. Recuperé mi casa por completo. Contraté a unos pintores con el dinero de la subasta y devolví a las paredes del comedor ese tono durazno cálido que tanto le gustaba a Roberto. Tiré las sartenes de teflón barato y volví a comprar ollas de hierro fundido que pesan lo que tienen que pesar. Nadie me levanta la voz. Nadie me asigna un rincón frío en mi propia mesa. Es martes por la tarde.
El sol entra a raudales por la ventana de mi taller en el patio trasero, iluminando el polvo fino de acerrín que flota en el aire. Estoy de pie frente a mi mesa de trabajo. Sobre ella descansa el esqueleto de un sillón estilo Luis XV que compré en una venta de garaje por una miseria. La madera estaba opaca, casi gris por el abandono, pero pasé las últimas 2 semanas lijándola, nutriéndola con aceite de linaza, recordando cómo me enseñó Roberto a encontrar la vida oculta bajo la superficie muerta. Tomo una pieza grande de lino crudo y la extiendo sobre el respaldo de madera. Con la mano izquierda, tiro de la tela hacia abajo, sintiendo la tensión en mis nudillos, la resistencia de las fibras gruesas. Requiere fuerza, requiere decisión. No aflojo. Con la mano derecha disparo la grapadora neumática. ¡Plaf! La primera grapa entra en la madera maciza, fijando la tela de manera permanente. Me detengo un segundo y miro hacia la pequeña mesa auxiliar donde descanso mis herramientas. Allí están mis tijeras de sastre de hierro fundido, negras, pesadas, implacables. Las tomo por los mangos asimétricos, sintiendo el metal frío amoldarse a los callos de mis dedos. Me acerco al respaldo del sillón y deslizo la hoja inferior por debajo del exceso de tela que cuelga más allá de la línea de grapas. Con un movimiento firme, sin dudar, cierro las hojas. El sonido del corte es limpio, crujiente, perfecto. El trozo de tela sobrante cae al suelo, dejando a la vista solo lo esencial, solo lo que sirve para dar forma y belleza al mueble. Paso la mano sobre el respaldo recién tapizado, sintiendo la firmeza de la estructura bajo la tela nueva. Sonrío, sola en el silencio de mi taller. Este esqueleto, por fin, es lo suficientemente fuerte para sostener mi peso sin crujir.